Bueno, pues empezamos esta conversa. Estamos en la Facultad de Empresariales y Turismo de la Universidad de Vigo, en Ourense. Yo soy Ernesto López Valeira, soy profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Y tenemos el gran placer de tener dos de los referentes, cuando hablamos de emprendimiento, pues en Galicia y en España. Parte del extranjero. Y extranjero. Y del Parte del extranjero, extranjero. y extranjero también. Si se piensa en... Claro, desde dos perspectivas distintas. Si se piensa en, desde una perspectiva académica, en alguien que trabaja en emprendimiento en Galicia, pues Loreto Fernández le viene a la mente. Y si se piensa en innovación, emprendimiento tecnológico, pues Óscar de Miguel, referente también y actualmente presidente de una asociación que se llama Startup Galicia. Yo creo que sería más interesante si os presentáis vosotros, si nos contáis algo sobre vuestra trayectoria personal y profesional, cómo llegasteis hasta el punto en el que estáis ahora. Por favor, Empiezo. empieza. ¿Cuánto ¿Cuánto le tiempo estaba nos das? contando Eso que, es lo que- como tengo muchos más años, no sé si tengo más tiempo. Bueno, nada, no. Después os cortamos. Nos cortáis. Perfecto. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la presentación y a vosotros todos por estar aquí. Para mí pues es un súper placer porque yo en este entorno, con estudiantes, con startups y hablando de esto, pues estoy en mi salsa, me gusta mucho. Yo soy Loreto Fernández, soy profesora del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Santiago y bueno, doy finanzas desde hace muchos años. Pero bueno, venía pensando así, por contaros tres cositas, mi relación con el tema de emprendimiento pues viene más o menos de los años de 2008-2010, en donde confluyen casi tres circunstancias. Ahí pues empiezo me encarga la Universidad de Santiago dirigir una cátedra Bancaja, que se llama una entidad financiera inexistente ya, pero que promovió entre las universidades, dando muchos fondos, el emprendimiento entre jóvenes estudiantes universitarios, las cátedras Bancaja Jóvenes Emprendedores, y bueno, pues ahí empecé a entrar en contacto con metodologías nuevas para hacer las cosas y tal. Después, también en 2010 empecé a llevar el proyecto GEM Galicia. GEM es el Global Entrepreneurship Monitor. Es un proyecto internacional que nació en la London Business School y en Babson College. Bueno, una metodología, ahí traigo un poco la muestra, una metodología para medir la actividad emprendedora y el ecosistema emprendedor de un territorio. Entonces, todos los años pues, hacemos un informe que en España lleva el Observatorio de Emprendimiento de España y que bueno, pues, coordina, digamos, 19 o más equipos universitarios de cada comunidad autónoma y bueno, pues en Galicia hacemos el informe GEM, que mide la actividad emprendedora y bueno, muchas cosas que seguro que vamos a luego saldrá algún dato. GEM es referencia a nivel internacional. Si alguien interesado en emprendimiento llega a GEM en los primeros los datos pasos. GEM pues, se utiliza mucho a nivel político, de políticas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel gallego, en nuestro caso, que además es un proyecto que ha financiado la Xunta desde sus comienzos. Y a nivel nacional, pues la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, o sea que se ve el apoyo. Y bueno, la tercera decía que también coincide unos años después que llevo la gestión financiera y programas académicos de la Red Emprendia, que es una red que aglutinaba universidades españolas, portuguesas e iberoamericanas de emprendimiento, con programas también de emprendimiento que, bueno, pues, dentro de lo que es la política de apoyo al emprendimiento del Banco Santander, o sea, potente. Había también ahí enjundia. Bueno, y desde entonces, pues trabajando en investigación y a nivel de formación, colaborando con muchísimos programas formativos en emprendimiento, que seguro que, bueno,
al hilo de la charla, pues algo sale y os ¿Emprendimiento contamos. convencional o también emprendimiento tecnológico? Ambos. El GEM es de un emprendimiento convencional general, que de eso, bueno, para que luego cuando surja, pues hablaremos de las particularidades que puede tener el emprendimiento tecnológico. Pero también a nivel de formación, pues en másters doy asignaturas de creación de empresas de base tecnológica y nos acercamos mucho a este... Aquí es donde entra Óscar. Cuéntanos. Perfecto. Sí. Pues yo siempre empiezo a contar que yo soy un emprendedor sin querer. Es decir, yo, bueno, nunca tuve como una sensación de decir yo voy a emprender cosas como desde cero, como crear cosas que no existan, o simplemente me dejé llevar por querer cambiar una cosa concreta que no me gustaba. De pequeño me encantaba el tema de tecnología. De hecho, cuando llegó el primer ordenador a casa, que lo compró mi padre, fue como en plan, se acaba de abrir una ventana al mundo aquí. Y empecé ¿Cuándo era esto? ¿Cuándo era esto? Estamos hablando del 92, por ahí, más o menos. Había disquetes. Por supuesto. Y era un poco, bueno, había un programa que se llamaba el Logos, que era para hacer dibujitos y pequeños juegos, y digamos que incentivó mi gusto por la tecnología, y por alguna extraña razón, no sé, pues me encantaba el tema de los coches y las maquetas, ¿no? Y bueno, pues yo cuando llegué a la adolescencia, pues dije, ¿qué me gusta hacer? Pues no tengo claro exactamente el camino, pero siempre me ha gustado el tema de tecnología, trasteaba mucho con el ordenador de mi padre, al final fue mi ordenador, me lo quedé yo, y aprendí a usar un montón de cosas, incluso llegué a hacer pequeños programas ya, y entonces dije, bueno, pues no sé exactamente qué camino quiero hacer, no pasa nada, se puede tener dudas cuando estás en la adolescencia, pero elegir un camino por lo menos para explorar es una buena idea, entonces yo dije ingeniería informática. Entonces, como no me dio la nota al principio, pues dije MVP. Ya me salió de forma natural buscar un MVP antes de eso, ciclo informática. Fue maravilloso porque conocí a un montón de gente y aprendí un montón de cosas y dije, bueno, pues lo siguiente es la carrera. Y cuando estaba en la carrera, allá por 2005, pues tenía un grupo de amigos con el que siempre estábamos hablando de temas de coches, hablando de productos, novedades, estábamos lo típico, las típicas discusiones de amigos de, pues a mí me gusta más este coche porque sí, por tal. Y a la vez, pues ya hacíamos nuestros pinitos creando alguna web, teníamos nuestros blogs personales, y llegó un día que estábamos en un bar, esto lo cuento siempre así, porque a veces surgen los proyectos de emprendimiento donde menos te lo esperas, ¿no? Y estábamos en un bar discutiendo sobre un rollo y dijimos, ostras, cada uno tenemos nuestro blog, ¿y si montamos una web y trasladamos esto que estamos discutiendo y hablando sobre el producto, lo trasladamos a una web, por lo menos para que, bueno, pues oye, podamos discutir con más gente, debatir con más gente y, oye, expresarnos, ¿no? Porque aparte, nosotros decíamos, nos encanta hablar de producto comercial, de coches, y no nos gusta nada la manera en la que se comunica, ¿no? Yo siempre decía, yo cuando leo una revista de coches, para mí esto me parece un anuncio, pero en papel, ¿no? O sea, al final, como que está como tú muy bonito, muy vestido, y no me gusta, y lo que veía en televisión tampoco me gustaba, porque me daba esa misma sensación, ¿no? De que era todo más anuncio que un espíritu crítico, ¿no? Entonces, ahí surgió un poco ese punto de vamos a montar algo sin pretensión ninguna, pero para cambiar algo que no nos gusta. Es decir, es un principio de disrupción, ¿no? Entonces nosotros lanzamos la web, yo siempre digo, capital inicial, 10 euros, éramos 4, 40 euros. Para montar la web, para montar el servidor. ¿La formalizasteis desde ¿Formalizasteis la empresa o...? No, ¿qué va? Esto estamos hablando de 2005, ni empresa ni leches. Esto es 4 amigos que deciden que van a crear una web, entonces pusimos esos 10 euros cada uno y arrancamos, y lo que hicimos fue, pues, o sea, sin pensamiento de emprendimiento oficial, ni siquiera de enfoque profesional, dijimos vamos a crear la web y vamos a generar esos contenidos, esas cosas que ya hacíamos, pues volcarlas en la web. Y tampoco nos matamos en el nombre, dijimos, o sea, lo que queremos hacer es algo que sea diario, recurrente, un poco tal, pues del motor, pues diario motor. O sea, imaginaos el escenario de nosotros queremos trasladar esto a algo más visible sin preocuparnos. Yo me preguntaba si era algo parecido a un blog, porque en aquella época, en esos años estaría muy digamos que de elegimos moda el formato blog porque, bueno, era lo que empezaba a ser más recurrente. Nosotros veíamos es lo típico. Cuando quieres hacer algo y cambiar algo, te inspiras por lo menos en lo que ves ya que no te gusta. Entonces nosotros veíamos los primeros portales de grandes editoriales que hacían revistas de papel. Los primeros portales digitales eran terribles y era como muy estático. Claro, Autopista. Sí, Autopista, Autovil, todos estos eran como muy estáticos. Entonces nosotros queremos hacer algo más dinámico y que parezca como más cercano.
Entonces fue formato blog, Diario Motor, y empezamos a escribir. Y claro, coincidió un poco en aquella época, pues ya empezaba a haber esa tendencia de consumo de la gente, que empezaba, pues ya teníamos las tarifas planas, ya cada vez había más gente con acceso a Internet, y empezaba a incrementarse un poco esa tendencia de, bueno, voy a buscar en Internet o informarme en Internet, ¿no? Entonces, digamos que, por así decirlo, cogimos una ola de crecimiento, y a los 6 meses pues ya teníamos una audiencia de 500.000 de usuarios, y era como en plan, ostras, esto está guay. Empezabas a gestionar cosas como que te clavaran comentarios muy feos, no estaban de acuerdo con tu opinión y hasta te llegaba a insultar y era como un feo, pero decíamos, bueno, esto es lo que vemos en otros sitios, pues era normal, ¿no? Y pasado o sea, igual intento acelerar un poco porque puedo explicar aquí de Diario Motor muchísimo, pero bueno, pasado un año nos planteamos, 2 de los 4 socios que éramos, nos planteamos en plan, oye, esto tiene un recorrido, ya habíamos puesto como unos banners para ver si se podía generar algo de dinero que pagara la web, pero ya con, bueno, 6, 7, 8 meses ya dijimos, esto podría tener algo de sentido a nivel incluso de negocio. Nosotros, es cierto, los dos además estábamos estudiando ingeniería de software, no teníamos una base empresarial, pero nos planteábamos que, visto que la realidad nos estaba mostrando que ahí había algo que a lo mejor se podía explotar, pues igual tenía sentido avanzar o por lo menos dar siguientes pasos hacia algo más profesionalizado, ¿no? Y ahí llegó un momento en que nos contactó una agencia que explotaba webs especializada en el motor, y digamos que fue como decir... O sea, fue pasivo, fue un paso adelante, pero fue pasivo. Nos contactaron y nos dijeron, oye, hemos visto por distintas señales que tenéis aquí una audiencia y tal, y os podemos ayudar a monetizar. Y lo primero que te planteas es decir, vale, ¿y cómo funciona esto? O sea, me van a venir con un planteamiento, me vienen con una comisión del 30% y esto es mucho, esto es poco. Y entonces es cuando, digamos, nos cambia el chip a pensar, vale, vamos a meternos un poco a estudiar los caminos para ver qué tiene sentido aquí, para entender cómo funciona el mercado de la explotación publicitaria en medios, y digamos que ahí fue el... O sea, ¿cuál era el modelo de negocio de Diario Motor y cómo fue evolucionando? Modelo de negocio de partida, basiquísimo. Unos banners que esencialmente al principio eran banners de Google AdSense, que supongo que todos conocéis, que daban pues nada, muy poco dinero, que en aquel momento nos parecía maravilloso porque era como en plan de nada esto, pues es maravilloso. Cuando entramos con esa agencia, pues ya ellos empezaron a traernos anunciantes del propio mercado de automoción, es decir, marcas de coches, y ahí ya los ingresos, ante la misma cantidad de inventario, es decir, de impresiones de anuncios, los ingresos se multiplicaron y dijimos, esto ya empieza a sonar bien. Y con el tiempo, años posteriores, cuando ya crecimos en equipo, ya empezamos a facturar pues ya como para tener una estructura, pues en 2011, es decir, 6 años después, montamos nuestra empresa. Inicialmente éramos autónomos. O sea, es decir, para mí es una enseñanza también de, a veces es más importante rodar con algo, ver que hay lo que se le llama el market fit, es decir, que estás contribuyendo con algo que tiene valor y que el mercado te lo está pagando, antes de plantearse pues una estructura, ¿no? Pero evidentemente hacía falta una estructura porque luego pues al final tienes una marca que tiene que tener un registro, tienes que tener unos acuerdos comerciales porque nosotros teníamos a esa agencia, pero luego empezamos a hacer acuerdos directos con marcas de coches. Entonces al final tienes que acabar teniendo una estructura, ¿no? Y cuando tienes un equipo pues obviamente también. Pero con el tiempo y el tener más relevancia, el llegar a mucha más gente, pues no solo en España sino en Latinoamérica, todo habla hispana, pues nos planteamos decir, oye, tenemos un modelo de negocio que es vender espacios de publicidad en la propia web, eso funciona, está bien, ahora nos quiere Google, maravilloso, pero al final nosotros en nuestra audiencia tenemos tanto al fanático del motor como a la persona que simplemente pues quiere ver un poco qué novedades hay, pero también al que dentro de poco o va a empezar o ya está en un proceso de compra. Es decir, nosotros nos leía gente que se iba a comprar un coche. Y el planteamiento que nos hacíamos es, igual hay más dinero ahí o es mucho más rentable explotar a la persona que se está comprando el coche porque es la más jugosa para una marca, es el cliente final, ¿no? Entonces ahí lo que hicimos es, bueno, pues esto es una teoría que tenemos, vamos a hacer una prueba. Y creamos una sección que se llamaba dianomotor.com/¿qué coche me compro? Y lo que hicimos es decir, vamos a ponernos en la piel de alguien que busca coche. Pues si entra en una web como la nuestra, pues puede buscar un montón de información,
pero tiene que andar culebreando para el coche que tiene en mente, no tiene una sección directa donde preguntar cosas, entonces primero vamos a dejarle una sección donde pueda preguntar. Pues imagínate, pues yo tuve este coche y no sé qué coche hay similar o qué alternativas hay a este tipo de modelos, pues que lo pudiera preguntar. Y luego pues nos planteamos, ¿qué piensa cada persona cuando se va a comprar un coche? Pues que tiene un precio que puede pagar, es decir, un rango más o menos de un dinero, y tiene pues a lo mejor una serie de expectativas con respecto a, pues oye, qué tamaño que tenga, plazas que necesite. Entonces, digamos, generamos una especie de pequeño filtrador donde pudieras ver una selección de coches en función de eso, del dinero que tienes y del tamaño. Lo creamos, lo ideamos durante una mañana, yo lo programé en una tarde y lo lanzamos. En 2 semanas tenía casi un cuarto del tráfico que nuestra web, es decir, empezó a funcionar muy bien, nos llegaba mucha gente preguntando, con lo cual nos dimos cuenta que había un interés y una necesidad. Y entonces, después de darle unos cuantos cambios, llegamos a la conclusión de que eso ya tenía mucho valor como para que lo separáramos en otro sitio, y entonces creamos quecochemecompro.com. Ya con un enfoque directamente a ese modelo de negocio que veíamos lógico, que era tener los datos de los usuarios que se quieren comprar un coche y comercializarlos con las marcas. Óscar, ¿qué año era esto? Esto 2013. Lo digo porque parece ahí a la vuelta de la esquina, pero en 2013 no había este tipo de servicio. A lo mejor ya estaba coches.com, que es la más grande. Sí, buscadores estaba de seguros y también. cosas, pero también muy incipiente. Exacto. Entonces, ahí ya formalizasteis 2 empresas, ¿o era la misma empresa con...? Formalizamos 2 empresas porque, aunque había, digamos, estaban muy conectadas a nivel de proyecto digital, es decir, había mucho trasvase de tráfico entre una y otra, sobre todo de Diario Motor, ¿a qué coche me compro?, realmente ya planteábamos o ya vislumbrábamos que aquello iba a tener una entidad suficiente como para hacerlo en otra empresa. Incluso no sabíamos hacia dónde iba a tirar. Igual, pues a lo mejor crecíamos mucho y nos compraba alguien. O sea, no teníamos ni idea. Entonces, pero sí nos parecía que tenía sentido estructurarlo en... Para hacernos una idea, ¿cuánto estabais facturando en ese momento? Pues de aquella, con Diario Motor, unos 700.000 euros más o menos al año, y con qué coche me compro, pues al principio nada, pero enseguida se convirtió casi pues eso, en la mitad, 300.000, y luego pues ya crecimos todo el grupo hasta 1,5 millones más o menos. Bueno, estos modelos de negocio que llamamos antes tecnológicos y los confrontamos con los convencionales. Los convencionales son emprendimientos que no tienen base tecnológica, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que algo de tecnología ya están en todos, ¿no? Pero bueno, haciendo referencia al proyecto que comenta Óscar, eso es un emprendimiento digital, en el mundo digital, y claro, yo creo que el mundo es muy diferente de un emprendimiento más de un sector tradicional o de un modelo de negocio tradicional. La típica pyme, pues que va a un comercio, un bar, cualquier servicio que una vez que abre las puertas de la empresa, la tienda, bueno, pues en ese momento empieza a vender, empieza a generar y empieza a generar ventas, ingresos. Y que yo creo que a lo mejor si hablamos de crecimientos anuales de un 10% ya es una cosa muy ambiciosa en un proyecto tradicional. ¿Cuál es la gran diferencia con este otro tipo de proyectos? Cuando hablamos de un proyecto que lo que vende tiene una base científica porque vende un conocimiento nuevo o tecnológica, etcétera, claro, la evolución, el ciclo de vida es muy diferente y eso engancha con el proceso financiero de esa empresa, ¿no? Porque, claro, todas estas empresas, él lo comentaba, pues nacen en un momento previo a que incluso exista producto. Nacen porque tienen un desarrollo, una idea, y hay que trabajar durante un tiempo para saber qué es exactamente lo que quiere el mercado. Y esto, si lo conectamos con el ritmo de los cambios tecnológicos, etcétera, pues todavía cada vez esto se está haciendo exponencial, o sea, más tal. Se acortan mucho los ciclos de vida de los productos. Entonces, nacen en un momento en lo único que hay es gasto, etcétera. Entonces, bueno, pues una empresa nace en una fase que se llama presemilla, en donde lo que tiene que hacer es diseñar ese producto, testar el mercado, potenciales clientes, saber que esta tecnología que tiene es susceptible, digamos, de una explotación comercial, pero ¿en qué se va a convertir? ¿En qué producto?
además de ese producto también se pueden vender servicios, etcétera. Hay que, durante un periodo que, bueno, es variable, pero entra, pues lo único que tienes es gastos, no hay ingresos y entra en una fase que se llama, pues eso, el valle a la muerte, ¿no? En donde lo único que tenemos es gasto, pero es algo que entra dentro de la esencia de una empresa con base tecnológica. Que empezamos a tener primeros clientes y empezamos a ver ya algún ingreso, bueno, pues el flujo de caja, ¿no? de la compañía empieza a subir, llega ese punto de equilibrio en donde, si todo va bien, evidentemente, porque todo esto es un proceso donde la incertidumbre impera, manda, si todo va bien y se van superando esas fases, pues llegaremos al punto de equilibrio y ahí viene la particularidad, que es un tipo de empresa en donde a partir de ahí puede haber un crecimiento del flujo de caja exponencial. Es lo que hace que una startup se convierta en una scale-up. Exacto. Entonces, hay un periodo donde el crecimiento pues, es mucho más incluso de cuántas cifras podemos estar hablando si la empresa llega, digamos, crecimientos 30, anuales. 40, 50x. Exacto. La inversión o la base, digamos. Me parece muy interesante, no sé si puedo continuar por aquí, el tema que comentas, ¿no? en esa etapa semilla o presemilla, lo de explorar la parte de servicios, porque me parece que es un arma de doble filo, claro, que es importante hablar de ello porque, por ejemplo, nosotros si exploramos esa parte, pues intentamos hacer incluso pequeños servicios para las webs digitales de marcas de coches, un poco para tener ingresos, porque evidentemente te viene bien, y porque te permitía incluso pues, conocer una serie de cosas de ese potencial cliente para nuestra web a través de otro camino. Es decir, es un arma de doble filo en el sentido de que te puede aportar cosas buenas como ingresos y más conocimiento, pero a la vez te puede despistar del camino. Es decir, es una cosa que cuesta mucho, pero hay que equilibrar bien. Y eso, pues... Me gustaría hablar de eso también a la hora de valorar técnicas de dirección que están más pensadas quizá para emprendimientos tradicionales como la planificación, ¿no? Y demás. Bueno, Loreto, no me quería olvidar que vienes con 2 libros debajo del brazo, vamos a hablar de tu libro también, que son los informes GEM, informes GEM que acaban de salir, ¿no? de España y de Galicia, 22-23. Estamos hablando de este ecosistema de emprendimiento tecnológico, digital. ¿Cómo es el ecosistema español? ¿Cómo veis vosotros el ecosistema español de emprendimiento respecto a estos modelos de negocio más tecnológicos? ¿Hay base desde una perspectiva tuya más académica y Óscar también? Pues desde tu puesto como presidente de Startup Galicia, creo que tienes también una buena visión. Mira, yo os comentaba antes que en el informe estudiamos el emprendimiento general, ¿no? Se utiliza pues, un instrumento propio de encuestación a la población activa para saber qué intenciones tienen de emprender en los próximos 5 años y luego medimos lo que es el emprendimiento, que se llama un indicador que se llama TEA, que es el emprendimiento suma, digamos, el emprendimiento más nuevo, con el que llega hasta los 3 años y medio, que es otra cosa, ¿no? O sea, cuando hablamos de emprendimiento a la hora de medir, pues hay que poner algunos, conceptualizarlo, ¿no? De alguna manera. Lo cual tampoco me gusta mucho, pero bueno, ¿por qué? Pues porque creo que emprendimiento es más pues una forma, un modelo, una forma de hacer negocios más que un periodo temporal, ¿no? Y la prueba es que la ley de startups que ahora tenemos pues marca hasta 5 años y 7 incluso para algún tipo de proyectos. Bueno, a lo que iba es que el emprendimiento que se mide es general. Si preguntamos si consideran que el emprendimiento, aquellos que están en procesos emprendedores, sí consideran que el emprendimiento tiene un determinado nivel tecnológico, pero es un poco la respuesta que nos dan los emprendedores, ¿no? Lo que entienden, que están utilizando. Y claro, ahí
el nivel de emprendimiento, por ejemplo, en Galicia, estamos hablando de un 5, algo, 5,6 o así, de la población que está emprendiendo. Si cogemos los que indican que tienen ese componente tecnológico, es muchísimo más pequeño, o sea, muy básico. Entonces, yo no podría decir que con el GEM podemos analizar bien lo que es el emprendimiento tecnológico desde la perspectiva del emprendedor. Sí lo analizamos porque hay un segundo instrumento de encuestación a los expertos en el ecosistema, ¿no? O sea, ahí se encuestan también sus percepciones. Las no tanto percepciones, sí, cuantitativo. de expertos en distintos ámbitos del ecosistema emprendedor, del territorio, en este caso de Galicia, y cuáles son sus percepciones del ambiente que hay para emprender, etcétera. Y ahí sí que vemos tanto los expertos, y yo es lo que creo, que cada vez en España es uno de los espacios en los que es, no sé si fácil, no es la palabra, pero sí hay mucho apoyo al emprendimiento. Otra cosa, mucho apoyo, a lo mejor... Desde las instituciones. Desde las instituciones creo que sí, pero sobre todo al emprendimiento, a la salida, al lanzamiento. No a lo mejor tanto en el acompañamiento posterior, lo cual hace que muchos proyectos tengan una vida muy finita, no lleguen a esa fase de escalado, no lleguen a crear dimensión y, por tanto, pues a generar empleo y a ser ese tipo de emprendimiento de alto potencial que crece, porque al final muchos de los proyectos que nosotros vemos, bueno, pues son proyectos muy pequeños, microproyectos, y en eso se quedan. Y bueno, el éxito yo creo que está en ganar dimensión. En principio sí. En principio. A ver, tal como yo lo veo, bueno, hay varias partes y yo diferenciaría bastante entre España en general y Galicia. Creo que en España hemos avanzado muchísimo en la última década, pero a un nivel muy grande, y la última ley de startups, pues aunque creo que debemos ser críticos con ella, porque era muy mejorable, pero ha dado unos avances muy grandes. Para empezar, ha puesto sobre la mesa la definición de una startup, que es súper discutible, pero es importante que haya una al menos, digamos, oficial. Desde mi punto de vista, eso, en la última década pues, ha ido mejorando el ecosistema en cuanto a número de proyectos que nacen y que potencialmente se van a convertir en negocios muy escalables, o en negocios intermedios. Yo siempre digo, la estadística más o menos dice 8 de cada 10 startups van a morir, 7, 8, una o dos se convierten en negocios más o menos rentables, pero no muy escalables, y hay una pues, que de repente pues, vale 30, 40 veces más que lo que se gastó, digamos, o se invirtió en ella, digamos que son las que despuntan, que son las que nos dan los titulares maravillosos, las que todos conocemos. Es importante que haya ese caldo de cultivo, tanto con una ley, con apoyo desde las instituciones, pero también creación de pequeñas comunidades. Pues, evidentemente Madrid, por ejemplo, Barcelona, pues ya tienen una comunidad de base de emprendedores que se retroalimenta, es decir, la mayor parte de las personas que están en esas comunidades acaban haciendo más proyectos, es decir, y acaban atrayendo a más gente que luego, pues a lo mejor empieza trabajando por una startup y acaba generando más nuevos proyectos. Digamos que son los puntos de crecimiento más naturales. Dicho lo cual, también hay la pregunta esta del tema de inversión, ¿no? De fondos de inversión, business angels, ¿cuánto se invierte en España? De nuevo, la última década ha sido un cambio muy grande, cada vez se invierte más, pero es verdad que en España hay mucha más inversión en las partes más iniciales, digamos pre-seed y seed, que no en la parte de escalabilidad. Normalmente, cuando una empresa llega a un punto en el que tiene que dar un salto, es decir, tener una inversión para, oye, ya tengo mi modelo de negocio más o menos validado, pues necesito inversión para salir afuera a otros países o directamente para crecer muchísimo más, normalmente se acude a fondos de inversión extranjeros, por ahora. Yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, gran parte de los fondos, porque bueno, supongo que a lo mejor no estáis muy familiarizados, pero en los últimos tiempos se han creado muchísimos fondos de inversión, ha habido un movimiento de inversiones a otro tipo de cosas, a inversión en capital riesgo en gran medida porque las rentabilidades, aunque hay mucho riesgo, las rentabilidades pueden ser muy altas, cada vez hay más. ¿Nos puedes poner ejemplos de empresas para
llevar al terreno en las distintas fases que pueden estar, pues empresas que conozcamos todos. Que conozcamos todos. Sí, puede ser. Hombre, es muy fácil hablar de algún unicornio, pues bueno, Glovo, por ejemplo, pues Glovo ya está en una fase ya de escala o preescala, digamos. Esa pues tuvo sus inicios con Business Angels, con Family Office y demás, que fueron muy complicados y ahora ya está en una fase grande. Tenemos uno que acaba de llegar un poco a ese inicio de escalabilidad, que es Factorial, que no sé si lo conoceréis, que es uno de los últimos unicornios españoles. Para que no lo sepa, unicornio es que su valoración supera los 1.000 millones de euros. Y esa está en un escenario de, oye, también ha pegado unos saltos grandes, pero ahora está en modo de necesitará dinero para escalar y probablemente, si lo hace en 2-3 años, sea dinero extranjero, potencialmente. Etapa semilla, pues mi propia startup de salud mental, Mentines, que si estuvisteis en la anterior charla con Javier, pues escucharíais. Está en un escenario de todavía tenemos que validar un modelo de negocio, estamos creciendo y viendo muchos caminos, pero todavía falta esa validación, entonces estamos en una etapa de semilla. Yo te iba a añadir, porque lo hablamos también ayer, claro, un poco para que vean, el hecho de, tú comentabas, hay mucho apoyo, yo creo que hay apoyo público y muchos recursos, sobre todo para esas etapas iniciales, ahí es donde... Pero la particularidad de una startup es que la financiación que se necesita siempre es creciente, y se necesitan fondos a largo plazo. Y lo que comentaba Óscar es, llegamos entonces a esa fase de escalado y ahí hay que, el tipo de recursos que se necesitan tienen son más de capitales privados, de inversores, o ya de programas específicos públicos. Y preguntabas por ejemplos, una empresa de un emprendedor gallego, de Emilio Froján, que es Belka Motor, que se dedica a motos eléctricas y con baterías extraíbles y tal. Esa, por ejemplo, acaba de conseguir de la Empresa Nacional de Innovación pues, un préstamo de hasta de 600.000 euros, pero ya es una empresa que había conseguido previamente en rondas de financiación 2 millones de euros. O sea, estamos hablando de cantidades muy importantes de recursos para poder afrontar esas etapas. Bueno, me estáis dando pie a entrar en la parte financiera de esta conversa, ¿no? ¿Qué es una ronda de financiación? Una ronda de financiación es esencialmente un estado mental en el que... Es que me encanta llevarlo ahí porque realmente es un proceso que consume mucho consumo mental, pero esencialmente es un escenario de tu proyecto en el que necesitas dinero para poder acceder a recursos, crear equipo, desarrollos y demás, y hay muchas maneras de levantar dinero. En este caso estamos más hablando relacionado con startups, pues capital. Lo de levantar dinero ya... Dinero es una manera de... El término que se utiliza es muy gráfico. Bueno, o sea, yo creo que es muy gráfico porque al final lo que estás es vendiendo un futuro, porque realmente, os imagináis, estamos en un escenario en el que yo tengo una idea para cambiar algo, hacer una disrupción o crear un modelo de negocio que no existe, que no está validado, entonces lo que voy a vender es un futuro. Entonces voy a hablar con unos inversores que van a poner un dinero en un escenario en el que se corre mucho riesgo, es decir, la probabilidad de que no llegue a buen puerto es muy elevada, pero también la probabilidad de que si llega a buen puerto tenga un retorno muy grande también está ahí. Entonces lo que estás vendiendo es un futuro, con lo cual la ronda de financiación implica ser un comercial a nivel estratosférico de algo que aún no existe. Con lo cual, pues tienes que armarte de muchas cosas. Pero también es cierto que a medida que avanza el proyecto, los riesgos iniciales, bueno, pues ya tienes una cierta historia y todos los riesgos iniciales se van reduciendo. Entonces se necesita más capital, pero también se cuenta. Claro, se necesita un capital para otras cosas. Digamos que si pasas un escenario en el que tú ya has conseguido una financiación en un punto en el que pues a lo mejor tienes un pequeño desarrollo del producto, tienes a lo mejor unos primeros clientes, pero todavía no está claro que eso pueda llegar a un volumen suficientemente grande, pues necesitas el capital para demostrar eso. En cuantía estamos hablando a lo mejor en presemilla pues de hasta 5
millones de euros por ahí, ¿no? Sí. Una serie que las rondas tienen ambas denominaciones. Sí, hay un Pre-Seed, Seed, Serie A, Series B y ya y Series C, que ya es como la cosa de expansión mundial, universo. Claro, por eso decía ya de ponerles cifras pues de 200 millones para arriba. Sí, a ver, Pre-Seed yo creo que puede ir desde 50.000 euros a 300.000, 400.000. Depende también un poco también de las exigencias que tenga tu proyecto a nivel de recursos económicos. Pues, por ejemplo, no es lo mismo montar una fábrica que va a hacer una disrupción, pero que requiere una inversión en máquinas muy grande, que un proyecto digital que a lo mejor tiene una inversión pequeña, ¿no? Claro. Entonces estamos hablando de las habilidades que debe tener un emprendedor comerciales primero, para ver que hay un market fit, un negocio, después para buscar financiación, tiene que ponerse otro sombrero. Que tiene que ver mucho con la parte comercial, insisto. O sea, vender al cliente, pero también luego vendes a la persona que va a poner un dinero para tener un rendimiento teórico futuro. Financiero. Y que tienes que tener habilidades. ¿Cliente o proveedor? Pues cliente desde el punto de vista de cómo se lo vendes, tú tienes que vender tu negocio, entonces tienes ahí un cliente que en lugar de tu producto lo que tienes que vender es el proyecto en sí, para que le interese, le atraiga y ponga capital. Realmente entonces ahí podría ser un cliente, es un proveedor de capital y a la vez cliente financiero. El sombrero depende mucho de la relación que tengas de momento, por defecto es inversor. Eso seguro, pero puede ser un inversor que sea advisor, es decir, una persona que te pueda aportar también pues, conocimiento, que te pueda aportar pues, conexiones, contactos. Es decir, puede tener diferentes sombreros. Normalmente, pues, en las primeras fases, que a veces acudes a personas que suelen invertir su capital personal en capital riesgo, en proyectos como el tuyo, pues normalmente esas personas suelen aportar algo más allá que el dinero. Son lo que se llaman los business angels. Y que realmente desde mi punto de vista es lo mejor que puedes tener, porque es que el dinero es importante, evidentemente, pero que te acompañen con conocimiento y experiencia, sobre todo si complementa la que tú no tienes, es lo ideal. Un fondo de inversión, que son los que suelen entrar pues, ya en etapas pues, ya más de pre-seed a seed, es decir, ya cuando hay pues, una cierta validación, pero hay que darle una vuelta más, pues suelen invertir de más dinero, pero son unas empresas con una estructura más grande que una simple persona que invierte su capital personal, y ahí pues normalmente ya es más solo inversor, digamos. Aunque hay fondos de inversión especializados en determinados sectores que te pueden ayudar mucho, pues fondos en nuestro caso pues para Mentiris de salud, por ejemplo. Y son muy diferentes tipos de... Mira, como mencionó los business angels, que son inversores privados, vamos a decirlo así. Eso sí que nosotros en el proyecto GEM, analizando cómo es la estructura de financiación, o sea, qué tipo de recursos financieros tienen los emprendedores en Galicia, hablando de emprendimiento más o menos tradicional. Claro, los recursos propios del emprendedor son los que mandan, o sea, más de la mitad de los recursos necesarios vienen de los propios emprendedores. Sigue siendo una financiación muy tradicional porque vemos que empiezan a despuntar ese tipo de financiadores que son los inversores ángel, que sobre todo lo que aportan es pues conocimiento, contactos, etcétera, que son tanto más importantes a lo mejor en esa fase inicial que en los recursos financieros. Y te iba a preguntar, porque a lo mejor sí que lo conoce más Óscar, en Galicia yo creo que ahí sí que estamos todavía verdes, porque es una forma de financiación que no sé, no tenemos iba a decir fortunas, no, pero bueno, personas que quieran dedicarse profesionalmente a invertir en otros. También es verdad que hay inversores ángel de muchos tipos, ¿no? Y sé que, por ejemplo, en Belka, vuelvo otra vez, pues ha entrado pues Ignacio Rivera, que es Estrella Galicia, pues Carmen Lence, o este tipo de empresarios ya de éxito que también quieren hacer una apuesta por startups, ¿no? Sí, ahí... Pero en inversores así más sistemáticos y formales, yo qué sé, como otros inversores ángel, ¿no? Que tal, en Galicia a lo mejor no... Todavía no hay, pero yo creo que esto es lo típico de pescadilla que se muerde la cola. A medida que más proyectos van teniendo cierto éxito,
aparecen más business angels, porque la mayor parte de los business angels o bien son de empresa tradicional que dan un salto a, oye, pues voy a invertir también en capital riesgo, o bien son ex-emprendedores o emprendedores que siguen creando más cosas y a la vez invierten en capital riesgo, que yo mismo me puedo considerar, no me considero un business angel profesional, pero sí invierto en otras startups. Entonces ahí el enfoque que veo en Galicia es que no hay mucho business angel todavía, es verdad que sí hay pues, gente suelta por ahí, digamos, pero hay mucho lo que se llama el family office, que es como empresa tradicional que dedica, no a nivel tanto individual de una persona, aunque se suele escenificar a nivel de una persona, pero sí que la empresa dedica un cierto capital a invertir en proyectos emprendedores que muchas veces son sectoriales, es decir, que son del sector en el que está esa propia empresa, y lo hacen por muchas razones. Una, porque puede tener un rendimiento pues, muy grande, y otra porque a veces ese invertir en tu propio sector, en proyectos incipientes que pueden funcionar o no, te permite una especie de departamento de innovación externo, ¿no? Con lo cual también les permite estar cercanos, no solo al invertir, pues están en conocimiento de cosas que están pasando en el propio sector y que les puede permitir pues, conocer otros caminos, que otros corran el riesgo de explorar cierta manera de disruptir en ese propio sector sin correr el riesgo de invertir procesos, simplemente invirtiendo dinero. Entonces eso sí que en Galicia, pues has mencionado el caso de... Yo sigo diciendo Estrella Galicia, no voy a decir a Ignacio porque sé que es Estrella Galicia, Carmen Lence también, y bueno, ahí hay pequeños fondos que ya están dando pasos para, digamos, profesionalizar también este tipo de inversiones, por ejemplo, Noso Capital en biotecnología, que también son empresas. Y ahí pues también el hecho de que en Galicia seamos fuertes en determinados sectores y que se hayan ido creando pues aceleradoras, pues por ejemplo en biotecnología, pero también por ejemplo en automoción, con el tema de Vigo, pues hace que también se empiece a ver que se va a invertir ahí en esos sectores y que nacerán también fondos de inversión especializados. Dicho lo cual, quiero dejar un disclaimer aquí importante que me lo preguntan muchas veces, que ¿es difícil captar dinero para tu startup en Galicia? Y yo respondo como un gallego, depende. Es decir, comparado con otras regiones, pues hay menos dinero de partida para que se invierte en este tipo de proyectos. Pero el dinero siempre hay, y por un lado pues, se puede apoyar uno en la parte pública, y ahí sí que hay, pues, tenéis a Xes Galicia, pues, que está ahí apoyando proyectos de emprendimiento, te puedes apoyar en un ENISA, si tienes una parte de desarrollo científico, pues tienes los fondos de Neotec de CEDETI, es decir, hay, pero si quieres ya dar los siguientes pasos en los que tiene que entrar capital privado, que es el que se va a mojar porque ve ya que esto, digamos que ya no está solo metiéndole gasolina al cohete, sino que ya empieza a despegar un poquito, aunque no haya llegado hasta ahí arriba, ahí es donde necesitas el capital privado, y ahí es donde realmente, si las métricas te acompañan, dinero hay. Y evidentemente, pues a lo mejor sí tienes que apoyarte en dinero que venga de fuera y salir afuera. Es decir, yo creo que se puede hacer cosas desde Galicia, pero a veces también hay que salir un poquito fuera. En lo que a mí me parece que se está haciendo bien es precisamente en una fase que comentaste, que son las aceleradoras, que también ahí se está trabajando mucho porque, claro, yo creo que hay, y esto va a enganchar después con la formación que tienen los emprendedores, tu caso al principio lo comentabas, no teníais idea de esto, ni os planteabais que esto puede ser un proyecto empresarial, porque no teníais conceptos de ideas de gestión de empresa, y a lo mejor, claro, la gente piensa que todos los estudiantes que hacen economía, ADE y tal, van a ser emprendedores o que es una salida natural, y no es cierto. El emprendimiento sale de cualquier tipo de, o sea, de gente que tenga cualquier tipo de formación y área de conocimiento, exacto. Entonces, por un lado, creo que es importante lo que ya se está reconociendo en el sistema educativo, que es que en todas las carreras debería haber determinada formación en ámbito de gestión empresarial genérica, pero también con esa orientación hacia la creación de empresas y que vea el emprendimiento como una salida profesional. Y por la parte de las políticas públicas, bueno, pues que hayan entendido que tener espacios en donde se pueden juntar emprendedores que tienen ideas, que tienen los mismos problemas, que hablan el mismo lenguaje, etcétera, y que necesitan mucha orientación hacia cómo llevar ese proceso,
pues que se creen ese tipo de programas como son ahora, por ejemplo, que hay las aceleradoras de distintos sectores, pues para proyectos del sector del auto, de la automoción, del agroalimentario, que es tan importante en Galicia, del turismo, que también es importante. Y en esos yo creo que ahí es en donde se cumple mucho eso de que a veces, o sea, que se dice, los emprendedores tienen espíritu desde que nacen o no. Bueno, muchos no. sí, no todas las personas nacen con espíritu emprendedor, sí creativos, pero no con espíritu emprendedor. Y en estos programas, en estos procesos, es en donde de verdad se ve, por un lado, si el proyecto tiene capacidad para continuar con su ciclo y convertirse realmente en un proyecto empresarial, y si las personas tienen esa capacidad para llevar el proyecto adelante. Una de las capacidades son las financieras, ¿no? ¿Qué capacidades financieras consideráis que debe tener un emprendedor? En una empresa, vamos a centrarlo en empresas tecnológicas. Aquí estamos en una facultad de empresariales y turismo, tiene un montón de horas dedicadas a finanzas y contabilidad. Mira, yo como estaba hablando de programas precisamente, os cuento un poco cuál es mi experiencia en este sentido. Claro, muchos programas que se crean para emprendedores o personas que tienen una idea empresarial, entonces, bueno, pues se les va a dar una formación en cómo emprender. Entonces ahí pues reciben información de distintos ámbitos, mucho tiene que ver con la elaboración del modelo de negocio, quién es tu cliente, cómo tienes conceptos de marketing y todo esto. Entonces, bueno, más o menos cuando un emprendedor sabe qué es lo que quiere hacer, es capaz de entender, o es un lenguaje para ellos, bueno, pues entiendo que con esta formación me están explicando tal. Pero bueno, mi experiencia, claro, a mí me llaman para la parte, hay que darles unas nociones de la parte económico-financiera, que siempre queda para el final, porque claro, es como que ahora viene la drogadura. Y tienes que explicar en 4 horas un poco lo que es la cuestión económica. O sea, imaginaos todo lo que estudiáis vosotros y que tienes que dárselo a una persona que no tiene formación en absoluto, ni sabe lo que es una amortización ni un tipo de interés, que le suena a tal. Esa formación se la tienes que explicar en 4 horas y una tarde de verano, de julio, para unos emprendedores que están haciendo el Camino de Santiago. Tú dices, ¿eso cómo se plantea? Porque claro, es que es, vamos, un desafío total. Entonces, después yo acabo diciendo, mirad, yo os voy a dar conceptos, que son cosas que un emprendedor, si vosotros lanzáis vuestro proyecto, no sois financieros, pues no vais a tener que dedicaros posiblemente a llevar la contabilidad o las nóminas o los impuestos. Toda esta gestión se puede externalizar y quedan como aliviados, menos mal. Ahora, hay cosas que aunque tú no te dediques a esto, y ahora Óscar nos cuenta su opinión. Si estás negociando con fondos claro, de inversión. ahí voy. Ahora, si tú, aunque no llegues o sea, tu emprendimiento sea más tradicional, ni que decir tienes si ya es una startup, pero emprendimiento tecnológico, pero aunque no lo sea, aunque tú no vayas a llevar eso de primera mano, tienes que tener unos conocimientos de qué es lo que está haciendo, sobre todo a nivel de poder hacer proyecciones, de decir mis objetivos cuáles son. ¿Cómo va mi empresa? Si me estoy desviando de esos objetivos, pues tengo capacidad todavía para reaccionar. Tenemos que saber lo que es una cuenta de resultados. Tenemos que saber esos conceptos mínimos que después, a lo mejor, bueno, pues otra persona más de corte financiero entra en el equipo y es la que va a llevar todo ese tema, pero el emprendedor, tal. Y si hablamos, y ahora vamos al emprendimiento tecnológico, yo creo que todavía con más motivo, porque mucho de su trabajo como emprendedor va a ser precisamente la relación con inversores. Es la continua necesidad de estar pensando en captar capital, pero también responderle al inversor.
¿Qué? Va por ahí, o sea, o sea, cuando estás creando un proyecto, ya incluso que crees un proyecto como hicimos nosotros con Diario Motor, en el que no conseguimos dinero ni fuimos a buscar dinero de otros, en primer lugar te planteas, oye, es lo primero, aunque sea con el mínimo capital que hayas podido recabar con tus compañeros, con tus socios, es lo primero, es hasta dónde me va a llegar este dinero, qué gastos voy a tener. Entonces, ya de forma natural, en cierta medida, te sale crear una cierta proyección. Aunque no tengas los conceptos más básicos en la cabeza, te sale crear una pequeña proyección. Y en cuanto empiezas a facturar, pues ya tienes que empezar a colocar las piezas y decir, vale, tengo unos ingresos, entonces ahora ya puedo incluso hacer pues, una cierta proyección también de la parte de ingresos. Porque al principio, una de las cosas que dice, los ingresos que voy a tener en un año, no tengo ni idea. Pero bueno, oye, pues empiezas a tenerlos y dices, claro. Vale, pues sigo dándole vueltas a la cabeza. Como tengo una serie de pues, clientes abiertos con los que estoy negociando, pues incluso voy a internet y miro cuánto puede ser la tasa de cierre en este sector. Pues con eso hago una proyección. Y digamos que explorando, como propio emprendedor, explorando ya vas haciéndote a conceptos que tienen que ver con la contabilidad. Desde mi punto de vista, yo que no tuve ningún conocimiento de partida, me hubiera gustado que en mi carrera, que era ingeniería de software de sistemas, me hubiera gustado que hubiera mucho más conceptos de estos y sobre todo, yo creo que más que los conceptos, que sí están bien, que te enseñaran casos prácticos de otros emprendimientos donde te dijera, mira, esta startup en esta etapa pues tenía pues estas cuentas, tenía estas proyecciones que al final no se cumplieron, una desviación y entonces aprendieron esto. Yo creo que eso sería muy, muy importante ir a la parte de ejemplos, ¿no? Indudablemente, cuando levantas capital, volvemos a la parte de levantar dinero, cuando haces una ronda de financiación, es lo primero que te van a pedir, una proyección y un plan de gastos, porque la primera pregunta que te van a decir es, perfecto, me gusta lo que haces, me gusta el sector, el equipo lo veo bien, perfecto, te voy a dar tan dinero, ¿cuánto te va a durar? Y pues depende de cuántos gastos pongas, de cuánta velocidad querramos llevar, por ejemplo, en temas de ventas, puedes contratar a 2 personas o puedes contratar a 20. En función del escenario que veas tú en las relaciones de sector y los hilos abiertos que tengas con potenciales clientes, pues puedes estimar más o menos. Y entonces al final, pues lo que haces es proyecciones en todo caso. Evidentemente, cuando ya llevas un cierto recorrido y ya tienes pues unos meses de vida, tienes que saber lo que es básico. Pues un PIG, interpretar un balance de situación y sobre todo ser capaz de decir, vale, si yo veo las cifras y soy capaz de entender esto básico, pero esta otra parte no, pues temas más profundos como qué meter en amortizaciones o qué cosas, por ejemplo, si recibo una ayuda, pues ¿a dónde va? ¿La parte de pasivo no corriente? ¿Cómo se mete esto? Entonces, yo lo que digo es, rodéate en tu equipo, en la medida posible, de alguien que sí tenga esos conocimientos o externalízalo a una empresa, pues una gestoría, una asesoría, que realmente sepa trabajar con un proyecto de emprendimiento. Claro, con una emprendimiento gestoría tradicional ya es un no directo. O sea, aquí no digo un depende, aquí es un no. Porque nosotros lo que hicimos en Diario Motor, pues oye, fuimos ganando progresivamente conocimientos como autodidactas, pero llegó un punto en que dijimos, vale, esto ya se nos escapa, y nos asociamos con una asesoría que solo trabajaba con empresas de Internet. Ya ni siquiera decían de startups, eran de Internet. Que sean muy especializadas. Ya solo arrancar con ellos nos significó el aprender de cosas y poder consultar a alguien que entendía de nuestro idioma porque trabajaba con otros proyectos. Entonces, para mí eso es una cosa clave. Tanto los ejemplos exactos, o sea, digamos, de realidades en la universidad o en los ciclos formativos, tanto como asociarte con empresas que entiendan tu escenario. No que lleven, o sea, con todo el respeto, llevar un bar pues también tiene unas cuentas, pero, pero está ya todo hecho, digamos. No hay tantas cosas sujetas a la interpretación o incluso sujetas a que pues, la normativa cambie y fiscalmente lo que se hacía antes de una manera pues se haga de otra. Entonces necesitas acompañamiento que se entienda tu idioma. El compliance, ¿no? Que alguien que te asegure que lo que estás haciendo lo estás haciendo correctamente. Por ejemplo. ¿Nos puedes poner algún ejemplo? Porque cuando nos explicaste tu trayectoria vital, ¿no? Fue todo como muy positivo. Muy tranquilo. ¿Hubo algún momento de crisis, por ejemplo, financiera, en el que la parte financiera fuese
la clave o el origen de la tensión cuando vendisteis Diario Motor? Vamos por ahí. A ver, con Diario Motor, digamos, como éramos, éramos muy gallegos en el sentido de que no nos gustaba la idea de gastar de más y entonces íbamos ampliando nuestros gastos a medida que íbamos generando ingresos. Nunca tuvimos que buscar inversión privada ni siquiera préstamo bancario. Entonces, en ese sentido, con Diario Motor no tuvimos ninguna problemática de tensión. Cuando llegó el momento en el que entramos en un proceso de venta, Diario Motor lo vendimos a Atresmedia en 2021, sí que nos dimos cuenta de que las cuentas pueden estar de una manera o pueden estar de otra, y ahí tuvimos incluso crisis de decir, vale, es que igual no obtenemos un resultado tan bueno de vender la empresa si no recolocamos ciertas piezas. Y ahí sí que fue súper necesario el tener una persona de la asesoría que entendiese este proceso y que hubiera vendido empresas. Pues sabía cómo reorganizar las finanzas para que, digamos, la foto fuera más bonita, ¿no? Y entender cómo, también, por ejemplo, cómo cuantificar riesgos que para una empresa grande que te compra, en este caso Atresmedia, que es una empresa cotizada en bolsa, lo que para nosotros eran riesgos potenciales, pero ya está, para la empresa que nos compraba, eran cosas que había que atar sí o sí. ¿Por ejemplo? Entonces, pues, por ejemplo, temas de nosotros trabajamos con colaboradores que potencialmente, aunque era un riesgo bajito, podían ser declarados como falsos autónomos. Potencialmente un riesgo muy bajo, pero había que cuantificarlo. Entonces, a nivel de finanzas, eso implica que a lo mejor hay que hacer una garantía, que es lo que se llama las cuentas escrow, una garantía en el que tú dejas de recibir parte del dinero con el que te compran, para garantizar que si hay algún problema, pues haya dinero para pagar pues la gestión de la sanción, la gestión del pelear una sanción o lo que sea. Entonces, cuantificar eso pues fue una tarea ardua, y que sin una asesoría que nos entendiese hubiera sido, pues, bueno, alargar el proceso mucho más o habernos vuelto absolutamente locos. Y en ese sentido, bueno, en nuestro caso tenemos la fortuna de que con los años la persona que teníamos, digamos, que había creado la asesoría en sí, entró a formar parte de la accionaria de nuestra empresa, con lo cual nos ayudó desde dentro y fue espectacular. Pero vamos, crisis financieras en ese sentido no hemos tenido muchas, y aquí sí que paso ya a Mentinos, que es mi actual startup, que hicimos justo lo contrario. En vez de ir gastos asociados un poco a ingresos y siempre en positivo, aunque fuera poco, vamos todo lo contrario. Es el momento de invertir en desarrollar producto, desarrollar ventas, con lo cual nuestras cuentas, nuestro PG es negativo y seguirá siendo negativo por lo menos este año. Ahí sí que tienes que ser mucho más comedido con los gastos, sobre todo con los riesgos de las cosas en las que te metes. Por ejemplo, nosotros damos un servicio con un software que hace unas encuestas y permite detectar problemáticas en las empresas, pero a la vez también intermediamos servicios de terapia psicológica. Ahí tienes que asesorarte muy bien, porque los temas sanitarios a la hora de facturación y demás pueden tener una serie de riesgos si no los haces bien. O sea, pueden meterte sanciones por no estructurarlos de manera adecuada. Eso a nosotros nos daba pavor, entonces lo que hicimos es, pues de nuevo, contar con gente experta que nos asesoró, y llevó muchísimo tiempo incluso, porque hay cosas que desgraciadamente la normativa pues deja un poco a la interpretación, y entonces lo que hay que ver es estudiar una serie de casos, empresas similares que han hecho cosas similares, y entonces pues eso lleva un tiempo y lleva un trabajo que bueno, que es lo que está claro es que ahí hay también un buen nicho de mercado. Ofrecer servicios especializados a startups, por ejemplo, en el caso de temas jurídicos, ya los hay. Las hay. Y que se especializan en todas las normativas y los requerimientos y los procesos de financiación, etcétera, de startups, de empresas tecnológicas, y a lo mejor a nivel también financiero, lo que decía es que una gestoría tradicional, pues no conoce las diferencias tan grandes que pueda haber a la hora de gestionar estas empresas de base tecnológica. A mí me parece que es importante que también, hablando de qué competencias financieras deben de tener, en general que se haya diversificado, digamos, la formación en empresa en otros grados, como es el caso de las universidades gallegas, que están, bueno, pues llevando el tema de gestión de empresas
para que otras carreras, pues ingenieros informáticos, etcétera, por lo menos acaben la carrera y no les resulte completamente ajeno, ¿no? O sea, saben, bueno, pues hemos al menos visto esos casos, tanto los de éxito como los de, bueno, los que tuvieron muchos problemas también se aprende mucho y bueno, que se haya convertido en una formación transversal como yo creo que tiene que ser la formación financiera, pero ya ni siquiera tendría que estar, yo creo, a nivel de universidad, sino en fases previas, que es otro de los grandes debates abiertos en cuando en eso está, pero bueno, a ver, los informes que miden las competencias financieras en España pues son un poco demoledores, tanto el clásico PISA, que seguro que conocéis, ¿no? Que mide pues, competencias financieras en chavales de 15, 16 años, creo que es. Pues yo me había apuntado el dato, pues está España pues muy por debajo de la media europea, que debe estar en una escala de 580 puntos, creo que era como 510 o así, la media de los países de la OCDE, y en España está por 490, ¿no? Ahí ya está por debajo. Luego está la encuesta de competencias financieras. Otra que también trata de medir para personas de 18 a 65 años, creo que es, cuál es su nivel de conocimiento de conceptos tan básicos como lo que es un tipo de interés, la inflación, etcétera, lo que decíamos. Y también los resultados dan muy por debajo que en otros países europeos en España. A pesar de todo eso, pues parece como que el llevar educación financiera a la fase preuniversitaria es, no sé, es controvertido. Muy controvertido, por llamarlo de alguna manera. No te mojas más, pero lo dejas en controvertido. Controvertido. Te lo dejo a ti para que te mojes. Para que me pueda mojar más. Es una vergüenza, directamente. Y remato porque también con Ernesto, uno de los trabajos de investigación que nosotros llevamos a cabo fue medir un poco este tema de las competencias financieras. Concretamente, bueno, pues un término que a mí me gusta más, que se llama la capacitación financiera, que no solamente es llevar conocimientos, sino también habilidades para que esos conocimientos se puedan trasladar a la práctica. Que uno puede saber mucho, saber lo que es un tipo de interés, pero luego no tiene capacidad para negociar un préstamo o en caso tal, bueno, pues eso, conceptos necesarios para saber qué repercusión tiene que entre un inversor en tu capital, ¿no? Y también los resultados, a ver, se pueden considerar bajos, muy mejorables, en conceptos de alfabetización, de conocimientos de lo que podríamos decir, preguntas más básicas, ¿no? De conocimiento más básico, pues nos da unos resultados suspenso, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues bastante ahí rozando la prueba, pero ya en conocimientos más avanzados, que tampoco eran grandes conocimientos muy especializados, necesarios para cualquier emprendedor, ahí la cosa bajaba, ese conocimiento. Incluso cuando le preguntábamos cómo tú te percibes, qué sabes tú de finanzas. Claro, ahí nos resultaba, pues creo que medíamos una escala de 1 a 7, pues no llegaba al medio, ¿no? Al punto medio. Nos daba coherente con lo que el resultado de cuando medíamos el nivel de competencias financieras objetivo, ¿no? Como un 3, algo, el 48%, digamos. Y curiosamente, o también cuanto más avanzado fuese, ahí se perciben como ahí todavía mucho más bajo. Ese efecto que tú conoces, que Ernesto me comentaba, se llama Dunning-Kruger, que es cuanto más sabemos nos damos cuenta que sabemos menos, y que la gente pues, que tiene pocos conocimientos o intelectualmente, culturalmente tiene menos conocimientos, pues tiene sobreestima su conocimiento, ¿no? Eso escuché el otro día, que eso es el efecto que explica el cuñadismo. El cuñadismo sí. También. Pues. Bueno, estamos acabando ya la conversa, podríamos estar aquí todo Esto quiere decir, para rematar, que, y Óscar estaba de acuerdo,
se necesita mucha educación financiera. Yo dije para vergüenza, el o sea, y me podría explayar mucho, pero si me dejas un minutito por lo menos. Venga, un minutito para cerrar. Un minutito. ¿Algún consejo también para gente que nos esté escuchando, que esté pensando que le hubiese parecido sexy el mundo de las startups, si quiera entrar? ¿Qué consejos? Ya para cerrar. Lo primero, pues, combinar bien, equilibrar valentía y humildad. Valentía en el sentido de, oye, si crees que puedes crear algo que pueda cambiar a un sector, que pueda crear un valor ante una necesidad que a lo mejor no está tan claro, pero que tú anticipas, es decir, que vas a hacer una disrupción o directamente que conoces un sector y ves que puedes crear algo que cambie las cosas y que tenga sentido a nivel de negocio, pues que te lances. Y humildad para darte cuenta, y va un poco con el efecto de Dunning-Kruger, de que es bueno que explores tanto la parte de financiera, conocimientos básicos, como la parte de marketing, como la parte de cómo desarrollar un producto de manera estructurada, que explores mucho porque te vas a dar cuenta de que no sabes y que tienes que saber más. Y sobre todo que es bueno rodearse de otros que te puedan aportar ese conocimiento. Y volviendo un poco al tema de la educación financiera, desde mi punto de vista, o sea, ya partimos de un escenario de que desde el colegio pues no hay una enseñanza básica siquiera para la gestión de tu patrimonio, de tus finanzas personales. ¿Cómo va a haber un conocimiento de las finanzas a nivel ya de empresa, ¿no? Entonces yo creo que habría que partir por ese punto. Hay un libro muy interesante que me gustó mucho, que se llama Colegios que cambian el mundo, que hablaba de un colegio, me parece que está en el País Vasco, que estructuraba la educación ya desde primaria de una manera muy distinta, y uno de los cursos, lo estructuraban por cursos igual porque bueno, tenían que adaptarse a los mínimos. En uno de los cursos ponían a los niños a generar un mercado, como una especie de mercadillo, y cada uno llevaba una tarea. Pues a lo mejor una persona llevaba la parte de ventas de una tienda, otra persona llevaba las cuentas y aprendían a hacer, como digamos, esa parte de negocio. Y entonces, de una forma muy natural y con juegos, como se tiene que aprender en esa etapa, aprendían conocimientos básicos de finanzas. Claro. Y digo, no sé si es ese extremo al que tenemos que llegar, pero desde luego unos mínimos de... Una reflexión hay que hacer. Sí, una reflexión importante, sobre todo porque cuanto más conocimiento de finanzas personales se dé, más fácil será cuando tengas que enfrentarte a conocimientos de finanzas de empresa, que ya tengas una base de partida, ¿no? Correcto, para cerrar un minuto. Consejos bajo tu perspectiva académica. Un minuto o dos, dale. Un minuto. A ver, lo que está claro es que, a ver, la crisis de 2008... Creo, no sé si estos chicos... Bueno, ya estabais ahí naciendo. Esa crisis demostró el bajo nivel de educación financiera que tenía nuestro país y bueno, los productos financieros estaban haciendo más complejos y ahí es donde fue un poco el revulsivo de decir, aquí hay un problema. Entonces, claro, yo creo también que tiene que estar en etapas educativas anteriores, pero al menos que en la universidad, bueno, pues que consigamos extender educación para emprender y educación financiera de forma transversal, es importante. Consejo para quien a lo mejor lo tenga en mente. Me gusta mucho lo de la humildad porque ahí también hay un poco en los programas, cuando uno tiene una idea y creo que es muy importante juntarse y aprender de otros, también hay a veces un poco el efecto Emprendipower. Es decir, como yo veo que tal, ya me quiero lanzar a la piscina. Entonces, ser humilde, sí, yo creo que ahí también puede haber ese riesgo. Lo de la humildad que decías es, vale, pero ahora voy a sentarme, aprender, buscar información, hacer análisis, saber sobre todo medir riesgos, porque hay muchos riesgos y el fracaso es una cara tan posible o más que el éxito en un proyecto emprendedor, y todo lo que sea conocimiento previo hará que el proyecto tenga más capacidad para sobrevivir y no morir de éxito a lo mejor, pero morir, porque insisto, para mí el emprendimiento tiene que ser un emprendimiento duradero, que consigamos que cuando alguien se lance a emprender tenga capacidad
para asentar ese proyecto en Galicia. A lo mejor no tienen que ser grandes empresas, startups que escalen y que ganen y que den muchos beneficios a sus inversores, pero sí pequeños proyectos que sirvan para ser tu medio de vida, crear un equipo, vivir bien, vivir cómodos y generar algún empleo, etc. Entonces, que se mida mucho, que uno se eduque y que tenga esos conceptos financieros básicos para poder desarrollar el proyecto y se deje asesorar, sobre todo, y bueno... Bueno, pues nos quedamos con estas reflexiones finales y cerramos aquí ya la conversa. Muchas gracias por estar hoy aquí. Nos vemos en la siguiente conversa. Entonces. Gracias. Gracias.